Hola, soy Nao. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de libros y de trauma literario. He vuelto y esta vez les traigo un video que ya tenía muchas ganas de hacer, pero que no había tenido la oportunidad. De hecho, lo he estado como procrastinando un poco, pero por fin se los traigo. Creo que para este punto todo el mundo sabe que Susan Collins ya sacó otra nueva novela de los Juegos del Hambre. Se llama Amanecer en la cosecha. De hecho, la tengo aquí justamente. Y bueno, en los Juegos del Hambre creo que todos nos quedamos con un montón de preguntas, pero también creo que en Amanecer en la cosecha muchas o tal vez varias ya fueron contestadas y precisamente ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de 10 cosas nuevas que descubrimos en Amanecer en la cosecha. El día de hoy todo va a ser acerca del lore de los Juegos del Hambre y es que los Juegos del Hambre son una de mis distopías favoritas. De hecho, fue una de las primeras distopías que yo leí cuando era una adolescente y todavía la recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, entonces sin más dilación vamos a empezar con el top 10. En el número 10 tenemos algo que creo que ya todo el mundo sabe, pero que Amanecer en la cosecha simplemente nos lo vino a confirmar, y es que sabemos que Snow y el Capitolio manipulan toda la información que le llega al pueblo de Panem. También se nos habla de esto en Balada, me parece, pero en Amanecer en la cosecha nos dan mucho más detalles acerca de cómo Snow y el Capitolio hacen esto, y es que lo podemos ver en varias ocasiones, tanto en las retransmisiones de los juegos de Haymitch, como en todo lo que pasa en ellos. Y es que tal vez si ya leyeron este libro, que espero que sí, porque voy a dar muchísimos spoilers acerca de Amanecer en la cosecha. Cuando empezamos, bueno, no al principio, pero sí al principio de los juegos de Haymitch, sabemos que pasa algo trágico, algo que no le gusta a nadie y que deja a Haymitch muy traumado. Y ese es el desvivimiento de Luella McCoy. Recordemos que era como el primer amor de Haymitch cuando él y ella eran más chiquitos, que se querían mucho y eran como novios, y el verla ya desvivida le causó mucho dolor a Haymitch, pero eso no es todo, sino que sabemos que a Luella McCoy la reemplazaron. Y no solo eso, sino que el Capitolio y Snow contaban con que nadie, no que no se iban a dar cuenta, sino que simplemente iban a pretender de que nada había pasado con Luella y de que la niña que tenían ahí era la misma Luella McCoy. Y en realidad, si nos vamos un poco más a fondo en el lore de los Juegos del Hambre, también nos podemos dar cuenta de que tanto los lectores como Katniss y Pita cayeron en esta propaganda del Capitolio de que es la manipulación de la información, porque cuando ellos están revisando las retransmisiones de los juegos pasados, podemos darnos cuenta de que ellos saben un poco acerca de cómo fueron los juegos de Haymitch, pero en realidad no saben muy bien cómo pasó y la información que tienen ahí como las retransmisiones no es exactamente la misma que tenemos nosotros en Amanecer en la cosecha. Y creo que todo el mundo sabe que esto sucede porque tanto a Snow como al Capitolio no les gusta que Panem sepa que ellos son vulnerables, que tienen cosas en su contra. Por ejemplo, sabemos en Amanecer en la cosecha que Haymitch usó su propia tecnología, la tecnología del Capitolio en su contra. Y también vemos esto en la trilogía principal, en los juegos de Katniss y Pita, cuando ellos tienen las moras estas venenosas. Y bueno, ya sabemos que a Snow no le gusta que le jueguen en contra. En el número 9 creo que también tenemos información que es un poquito fácil de asumir, pero que igual Amanecer en la cosecha nos da más pistas de cómo pasaba. Y es que en este libro nos podemos dar cuenta, descubrimos que el Capitolio no solamente raptó y como que modificó un poco a Pita, sino que esto lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y como ya les dije en el punto anterior, a Luella McCoy la reemplazaron una vez que se desvivió al principio de los Juegos del Hambre de Haymitch. Pero no solo eso, o sea, también ellos raptaron a otra chica que era aparentemente del Distrito 11 y la modificaron tanto física como emocionalmente. En Amanecer en la cosecha, Haymitch nos narra que esta niña del Distrito 11 se parece mucho a Luella, pero que hay algo raro en ella. O sea, que él se puede dar cuenta de que esa no es su Luella, ella no es la niña que él conoció, no es la niña que se fue con él a los Juegos del Hambre. Y también se nos dice que la manera en que ella habla y que dice, soy Luella McCoy, vengo del Distrito 12, soy Luella McCoy, vengo del Distrito 12, se sabe que está siendo obligada a decir eso. Y no sé qué piensan ustedes al respecto, pero saber que lo han hecho por muchísimo más tiempo me da mucha desconfianza, porque si lo hicieron con Luella McCoy y con Pita, me pregunto con quién más lo habrán hecho. O sea, en la trilogía principal ya sabemos que también modificaron a Joanna, que quisieron modificar también a Katniss, pero me pregunto con qué otros vencedores lo habrán tratado de hacer o incluso con quién lo hicieron y si les funcionó. En el número 8 también
tenemos algo que ya sabíamos, pero que lo sabemos de manera más profunda, y es que creo que tanto en la trilogía principal como en Balada nos podemos dar cuenta de que Snow y el Capitolio acarician de manera muy fuerte a ciertos vencedores. Obviamente no los acarician, pero estoy diciéndolo así para que YouTube no me baje el video. Y es que en Amanecer en la cosecha regresamos a ciertos personajes que ya habíamos conocido en la trilogía principal, que son por ejemplo Beatty, Wires y Max. Y si recordamos un poco acerca de estos personajes, en especial a Wires y a Max, tal vez recordemos que Katniss las describe como personas que tal vez tienen ciertos trastornos mentales, que ella más o menos como que lo asocia a la gravedad o a las cosas que ellas vivieron en los Juegos del Hambre que les tocaron. Pero realmente nunca se nos da una razón exacta acerca de estos trastornos que ellas tienen. Y es que recordemos que Max, Katniss la menciona como una persona que no habla mucho, que en realidad se comunica más con gestos y más como con señas en las manos o cosas así. Y a Wires pues dice que está como medio tumbada del burro, pero realmente no te dice por qué. O sea, pero sabemos como que de repente se le deschaveta, como que de repente tiene ciertas actitudes que no son tan comunes. Y como les digo, ahorita ya sabemos más o menos por qué, pero en la trilogía de los Juegos del Hambre no se nos dice nada acerca de esto. Y bueno, lo que pasa es que en Amanecer en la cosecha se nos narra que Haymitch, como que Beatty le dice que tienen un plan para destruir la arena desde adentro, la arena que le toca a Haymitch, y él como que más o menos le ayuda a como trazar este plan, más o menos le dice cómo lo que tiene que hacer, pero también tenemos que entender que tanto Wires como Max ayudaron a este plan, porque ellas también querían que se derrocara el Capitolio. Y es que hay una escena en Amanecer en la cosecha en la que creo que están dormidos en la zona donde pues ellos duermen y se va la luz y creo que Haymitch habla con Wires, me parece, y Wires le dice así como que, ay, te están esperando. Y el que le está esperando es Beatty, y para decirle más o menos cómo va a ser el plan, qué es lo que tiene que hacer y todo eso. Y una vez que ya se terminaron los Juegos del Hambre de Haymitch y él se declara como vencedor, sabemos que cuando él regresa al Capitolio y como que empiezan las entrevistas, empieza así de que él tiene que ver a sus patrocinadores y todo eso, él vuelve a ver a sus mentoras que son Wires y Max, pero ya las ve muy cambiadas. Entonces creo que es fácil asumir que gracias a que ellas los ayudaron, tanto a Ampert como a Beatty, para lograr este plan que ellos tenían, podemos asumir que el Capitolio las acarició de manera muy fuerte. En el punto número 7 estaba hablando de cómo Haymitch había empezado la rebelión con esa pequeña chispa que muchísimos años después estallaría con Katniss. Y creo que gracias a Amanecer en la cosecha ahora sabemos mucho más acerca del papel de Haymitch y de cómo él fue una pieza clave para derrocar el Capitolio. Aquí realmente no sé si les parezca interesante a los demás, pero a mí me encanta esta parte de Amanecer en la cosecha, y es que creo que es una de las cosas más intrigantes acerca del lore de los Juegos del Hambre. Y es el hecho de que pueda que haya personas fuera de Panem. En Balada es Lucy Gray la que le hace mención de esta idea a Snow, y Snow se queda así como, ¿de qué estás hablando? Y es que a él le parece como algo muy increíble, como que le parece algo muy vintage de que haya personas fuera de Panem que estén viviendo una vida normal. De hecho, me parece, no recuerdo perfectamente, pero creo que cuando Lucy Gray le platica de esta idea a Snow, Snow se los imagina como que vistiendo pieles de animales, como que cazando para poder comer, o sea, se los imagina casi casi como cavernícolas. Y es que también es un dato interesante, recordemos que la bandada son un grupo nómada, o sea, ellos y sus antepasados como que sí viajaron alrededor de Panem y de repente como que se asentaban por allí en los distritos, pero sí es una idea bastante recurrente, tanto en Balada como en Amanecer en la cosecha, de que ellos mencionan que es bastante posible que haya más gente fuera de Panem. En Amanecer en la cosecha es Leonard Dove la que le hace la mención de esta gente a Haymitch, y ella es lo que dice, que tiene esta esperanza de que tal vez más allá en el norte de Panem haya gente con la que ella pueda hablar, que sea gente que no vive bajo el yugo del Capitolio. Y yo quería hablar de esto muchísimo porque es que a mí me parece una idea súper interesante, y de hecho a mí me encantaría que Lucy Gray,
que Susan Collins hablara más de esto en otro libro de los Juegos del Hambre, porque no sé, o sea, me encantaría saber cómo viven estas personas. Si es que las hay, si es que hay personas fuera de Panem, me encantaría saber cómo viven, o sea, qué tipo de cómo es su estilo de vida, porque ya sabemos cómo es el estilo de vida de los distritos de Panem. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría saber más acerca de este tema? Como que no les importa mucho, como que no les parece interesante, no sé, ustedes díganme en los comentarios. Y ahora vamos con un chisme fuerte, bebé. Ahorita vamos a hablar de la relación entre Effie y Haymitch. Y es que sabemos de la trilogía principal que estos dos como que no se la llevan muy bien, al menos en la trilogía principal, al menos en los libros. Sabemos que las películas son otra cosa, pero sabemos que en los Juegos del Hambre, tanto Haymitch como Effie como que medio se caen gordos, como que no se soportan el uno al otro, no se toleran al principio de los Juegos del Hambre. Pero en Amanecer en la Cosecha descubrimos que ellos se conocen desde hace muchísimo tiempo. Y no solamente porque obviamente Haymitch le toca ser mentor, sino porque Haymitch conoció a Effie Trinket en sus propios Juegos del Hambre. En Amanecer en la Cosecha se nos narra que tanto Haymitch como todos los demás tributos del Distrito 12 tenían como que a su estilista asignado, como que ya tenían un estilista oficial, pero el estilista del Distrito 12, que es Magno Steve, como que no es un estilista muy responsable, no es una persona agradable. Y justamente en el momento en el que ellos ya tienen como que estar listos para la ceremonia de inauguración de los Juegos del Hambre, sabemos que Magno Steve está en un estado inconveniente, puesto que se la pasa haciendo cosas raras con sapos. Y son Proserpina y el otro estilista, no me acuerdo del nombre del otro estilista. Solo sé que Proserpina, la hermana chiquita de Effie Trinket, es la que se tiene que encargar de que los tributos del Distrito 2 están como que listos. O sea, les tienen que hacer el maquillaje, les tienen que hacer la ropa, les tienes que dejar perfecto. Pero también sabemos que antes de esto, como que ellos dos tienen como un breakdown porque no saben más o menos qué hacer. O sea, son estudiantes todavía en la universidad, como que todavía no saben, no están listos para hacer estilistas oficiales. Y es aquí cuando Proserpina le llama a su hermana mayor, Effie Trinket, y es ella la que los salva de tener una mala calificación. También descubrimos muchas cosas acerca de la familia de Effie Trinket, pero creo que eso ya es harina de otro costal, no lo vamos a hablar en este momento. Pero Effie se encarga de conseguirles ropa, se encarga de conseguirles maquillaje, y bueno, al final del día es ella la que los salva. Y creo que es aquí también cuando nos podemos dar cuenta de que aunque tanto Proserpina como Effie todavía están como que bastante lavadas del coco, como que todavía tienen como que la mente un poquito contaminada con la propaganda del Capitolio, nos podemos dar cuenta que incluso ellas en ese momento, cuando eran más jóvenes, como que sí se les nota que tienen un poquito más de empatía hacia los distritos y hacia los tributos. No diría que mucha, obviamente, se nota que aún así como que los deshumanizan bastante, pero como que sí tienen un poquito más de tacto con ellos. En el número 4 tenemos algo que me rompe el corazón y creo que no solo a mí, sino todo el fandom del juego de los Juegos del Hambre. Y es que si recordamos los Juegos del Hambre, la trilogía principal, podemos darnos cuenta de que Haymitch le llama de una manera a Katniss y a Katniss le zurra. A Katniss no le gusta que le diga así, pero porque ella piensa que es una palabra condescendiente, o sea, ella piensa que Haymitch le llama de esta manera porque la ve como débil, porque la ve como chiquita, como que la ve como muy bonita, no sé. Pero en Amanecer en la Cosecha sabemos que Haymitch le dice preciosa a Katniss, pero no porque sea algo condescendiente, ni porque le tenga lástima, ni porque crea que se va a desvivir en los juegos. Sabemos ahora que le llama así porque a Haymitch, Katniss le recuerda a Luella McCoy. Ya hice mención de esto anteriormente en otro punto, pero hay que recordarlo. Luella McCoy era una persona muy importante en la vida de Haymitch. Recordemos que ella fue como su primera novia, se querían mucho, eran amigos bastante cercanos. Y él hace mención de que Luella McCoy siempre llevaba como esas trenzas que son como típicas del Distrito 12, pero que le recuerdan mucho a Katniss, porque también recordemos, tanto en las películas como en los libros, Katniss siempre lleva una trenza en su cabello y pues a Haymitch se le hace chiquito el corazón cuando la ve porque le recuerda mucho a esa niña que se desvivió antes, en plena ceremonia de los Juegos del Hambre, que ni siquiera llegó a pelear, o sea, simplemente por algo que fue responsabilidad del Capitolio, ella pues se suscribió de este mundo.
Y es que también me rompe el corazón esto porque sabemos un poco más acerca de esta información ya casi al final de Amanecer en la cosecha, cuando él ya está solo prácticamente y ya ve a Katniss de niña andando por ahí en el quemador haciendo trueque, andando por la calle buscando comida, haciendo negocios con lo de ser una cazadora furtiva. Y él siempre tiene en mente eso, o sea, tiene en mente de que Katniss se parece muchísimo a Luella McCoy. Además, creo que también para este punto ya todo el mundo lo sabe, pero si no lo saben, les recomiendo ir a la cuenta oficial de los Juegos del Hambre para que se den cuenta del cast que escogieron para hacer de Luella McCoy. Y es que la niña está igualita, está igualita, es una copia casi exacta de Jennifer Lawrence, pero obviamente en chiquito. O sea, si comparan las dos fotos del Jennifer Lawrence con la niña, no me acuerdo su nombre ahorita, pero con la niña que va a ser de Luella McCoy son dos gotas de agua, están igualitas. No sé ustedes, pero yo creo que esta película nos va a hacer llorar a todos en el cine. No sé, o sea, la estoy esperando, pero a la vez tengo mucho miedo porque siento que voy a llorar en pleno cine. Llegamos ya a los últimos tres lugares y en el número tres vamos a hablar de algo súper fuerte también. Y bueno, sabemos que en los Juegos del Hambre, en la trilogía principal, se nos narra por parte de Katniss que Haymitch es una persona bastante solitaria, es algo así como un, ¿cómo se le llama? Un ermitaño, ya me acordé de la palabra. Katniss nos dice que es una persona bastante solitaria, incluso lo describe como una persona desagradable porque ella dice que es uno de los borrachos del pueblo. Y la verdad es que yo debo admitir que desde el principio a mí Haymitch me cayó bien porque me daba mucha risa la forma en la que él se expresaba de todo el mundo, pero sabemos que a ella no le daba risa. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es que ya sabemos por qué Haymitch tiene estas actitudes en la trilogía principal, y es que recordemos que cuando él llegó de regreso al Capitolio, una vez que lo declararon vencedor, hubo una tragedia horrible en su familia. Haymitch vivía con su mamá y con su hermano Sam en el Distrito 12 en una casita de la Beta. Pero cuando él regresa del Capitolio, ya por fin creyéndose vencedor y de que le van a dar una casa en las casitas estas de los vencedores, él se da cuenta cuando llega a su calle, cuando llega a la Beta, de que su casa está en llamas. Su casa está ardiendo y no solamente eso, sino que justo cuando llega a su casa y se le destruye el mundo, se da cuenta de que tanto su mamá como Sam están adentro de ella. Y son Burdock y sus amigos los que lo tienen que sacar de ahí porque le dicen ya, o sea, no podemos hacer nada más, intentamos de todo, pero es imposible. Y es que creo que de nuevo en este punto es fácil darnos cuenta de la crueldad con la que Snow trataba a todo el mundo. Y es que, o sea, yo no sé por qué hicieron eso, al menos en la película de Balada, siento que lo romantizan mucho, siento que intentan humanizar bastante a Snow, pero la verdad es que Snow siempre fue una persona muy mala y creo que en Amanecer en la cosecha nos dejan ver todavía más acerca de la crueldad que él tiene que dar a este mundo. Y es que no solamente fue una acción premeditada, o sea, no fue simplemente porque sí, sabemos que esto lo hizo Snow y el Capitolio porque no les gustó la manera en que Haymitch ganó sus juegos. Si no lo recuerdan, se los voy a recordar un poco. Sabemos que Haymitch en sus juegos usó la tecnología del Capitolio para desvivir al atributo que quedaba, que me parece que era Silka. Um, y es que él usó el campo de fuerza que está en todas las arenas, alrededor de todas las arenas, para que el hacha que le aventó, que él trataba de que cayera a un generador que estaba ahí por abajo, um, usó el campo de fuerza para que rebotara y le cayera a Silka. Realmente sabemos que esa no era tanta su intención. Sabemos que en realidad la intención era de que el hacha cayera en el generador y todo como que explotara o se destruyera desde adentro. Pero sabemos que tanto esa acción que hizo al final, que fue la que lo coronó como vencedor, tanto el plan que siguió con Beatty de tratar de destruir la arena desde adentro, fueron los detonantes para que tanto Snow como el Capitolio lo odiaran, le dieran esta horrible acción como castigo. Pero eso no es todo, o sea, también tenemos que recordar qué le pasó a Lenore Dove. Recordemos que Lenore Dove es la novia de Haymitch. Ellos tenían como que muchas ilusiones juntos, lo que querían era un futuro sin que hubiera cosecha. Y ya casi al final de Amanecer nos damos cuenta de que la familia de Leonard Dove como que no quiere a Haymitch cerca, o sea, lo quieren lejos de Leonard Dove porque Leonard Dove como que había estado en la cárcel tiempo atrás por lo que había, pues por todo lo que había pasado en el Distrito 12 y de que ella, ya sabemos, es parte de la bandada, es anarquista totalmente. Y como que Tam, Amber y Claire Carmine están como que
no más, aléjate. Pero pues a Hamish como que le vale 3 hectáreas de pepino y sabemos que regresa a donde está Leonard Dove y él antes de irse sabemos que le había dejado unas gomitas, creo que se las había dejado a Sam y Sam se las había dado o algo así. Am, pero cuando se reencuentran, ellos encuentran, bueno, Hamish encuentra una bolsa de gomitas y le da una y ya sabemos el destino que le toca a Leonard Dove. Sabemos que esas no eran las gomitas que él había dejado originalmente. Ahora sabemos que esas gomitas eran de parte del Capitolio. Y es así como nuestro querido Hamish se queda sin novia, sin mamá, sin novia y sin hermano. Y pues ya sumido tanto en su depresión y en su dolor, que obviamente es entendible, Haymitch se da cuenta de que mientras exista el Capitolio y mientras él siga vivo, no lo van a dejar en paz. Y es así como él termina alejando a todas las personas cercanas que tiene en su vida, que son Burdock, Asteroid y los pocos amigos que le quedan en el Distrito 12. Él termina alejándolos porque sabe que si sigue siendo sus amigos, que si sigue teniéndolos cerca, tarde o temprano el Capitolio va a llegar y les va a decir, hasta aquí llegaron, ya no más. Igual me da mucha tristeza porque no es que Haymitch ya no los quiera cerca, sino que él se preocupa muchísimo por sus seres queridos y no quiere que nada malo les pase. Pero bueno, esas y demás cosas son las que nos deja Amanecer en la Cosecha, muchísimas cosas tristes, trágicas. Es un libro de terror, sinceramente Amanecer en la Cosecha es un libro de terror. En el número 2 tenemos uno de mis momentos favoritos de Amanecer en la Cosecha y es que me da muchísima risa. Pero ya sabemos, por fin descubrimos el origen del símbolo del sinsajo, al menos del broche que lleva Katniss todo el tiempo. Y esto es gracias a Tam Amber. A Tam Amber ya lo conocíamos, lo conocimos desde Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Recordemos que él es un miembro también de la bandada, es familiar o amigo de Lucy Gray. Obviamente desde los juegos de Lucy Gray hasta los juegos de Haymitch ya pasaron muchísimos años y ya no son estos niños, ya no son estos adolescentes jóvenes, ya no son ellos, pero sabemos que Tam Amber se dedica ahora a manejar materiales, o sea, él trabaja muy bien con el oro, con la plata y con otros materiales para hacer joyas. Él es un artesano, además de ser músico, claro está. Y la historia acerca del símbolo del sinsajo, del broche de sinsajo, me da muchísima risa porque sabemos que otra de los tributos que se fueron del Distrito 12 es Maisley Donner, que ella es la hija de un comerciante, creo que tienen una tienda de dulces ahí en el centro del Distrito 12. Y resulta que a todo el mundo se le hace súper raro, obviamente, que una chica de la zona de comerciantes del Distrito 12 sea elegida porque ellos no tienen como que tantas teselas, ellos no tienen su nombre tantas veces en la tómbola esa que hacen cada año. Pero bueno, al final ella se va a los Juegos del Hambre junto con Haymitch. Pero me estoy yendo por otra tangente. El punto es que ellas, como son más pudientes que la gente de la beta, son más caprichosas. También, obviamente, nos enteramos de que tanto Mary Lee Donner como Maisley Donner son todas unas divas, especialmente Maisley Donner. A mí me encanta, fue uno de mis personajes favoritos de este libro. Sabemos que su papá, el señor Donner, obviamente tiene mucho dinero, son comerciantes, bla, bla, bla. Y entonces ellos, bueno, él le pide un favor a Tam Amber, bueno, obviamente no es un favor, se lo va a pagar, pero le dice que le haga unos broches a sus dos hijas, uno para Merrily y otro para Maisley. Y Tam Amber hace dos, precisamente, que son en oro. A Merrily le hace un colibrí y a Maisley le hace un sinsajo. Pero lo que me da risa de todo esto es que Maisley perdió su broche de oro en el Distrito 12, lo perdió en un pozo. Supongo que se le cayó, no sé, pero el chiste es que lo perdió. En menos de 5 minutos nos dice el libro que ya no tenía ese símbolo. Y Maisley Donner, siendo iconic, la iconic boss bitch que es, simplemente dijo, no me gusta, está horrible, y lo aventó a un cajón y lo dejó ahí por el resto de su vida. Y es que obviamente sí se nos da una razón por la cual Maisley hace esto, y es que ella dice que le parecen horribles los sinsajos, que le parecen unos pájaros feos, vulgares y de todo, o sea, no le gustan los sinsajos, entonces pues simplemente lo aventó a un cajón y se dejó, lo aventó ahí y ahí quedó. Y entonces es hasta la trilogía principal que le llega a las manos de Katniss Everdeen. Sabemos que, al menos en los libros, es Match, la hija de Merrily Donner, que sería la sobrina de Maisley Donner,
la que le da este símbolo a Katniss. Se lo da justamente el día de la cosecha y le dice que es de buena suerte. Si no recuerdan bien ese momento, es cuando Katniss y la rata rascuacha, o sea, Gale, van y le venden fresas, creo, a Match. Sí, le venden fresas. Pero pues en la película pasa diferente. Creo que Katniss termina comprándolo en el quemador a una señora random. Pero sí, ajá. Y por fin llegamos al último punto del que quiero hablar en este video. Y yo creo que es mi facto favorito acerca de Amanecer en la cosecha. Es mi cosa favorita que descubrimos acerca del lore de los Juegos del Hambre. Y es que vamos a hablar de Coriolanus Snow. En la trilogía principal de los Juegos del Hambre, como que sabemos que a Snow no le gusta mucho la gente del Distrito 12, aunque no sepamos por qué, o sea, simplemente sabemos que le tiene como tirria, como que no le gusta, no le cae bien la gente del Distrito 12, como que Katniss está ahí existiendo y como que él le tiene un odio especial, pero no sabemos por qué. Y ahora creo que con este libro ya sabemos, tenemos una idea más concreta de por qué Snow le tiene tanto odio a la gente de los Distrito 12. Y es que obviamente en Balada de Pájaros, Serpientes y Cantor, bueno, en ese libro sabemos muchas cosas más acerca de la juventud de Haymitch, incluso de su infancia. Y sabemos que pasó un rato en el Distrito 12, sabemos que él quiso aprovecharse de Lucy Gray para obtener simpatía. Creo que el punto del que quiero llegar es que en Amanecer en la cosecha nos damos cuenta de que Snow no ha superado a Lucy Gray. O sea, recordemos que Snow y Lucy Gray se conocieron en los Juegos del Hambre número 10, en los 10º Juegos del Hambre, todavía que estaban como muy primitivos, como que no tenían tanta tecnología, no sabían qué estaban haciendo. Y en los Juegos de Haymitch, que ya son los números 50, todavía Snow está pensando en esa chica que conoció del Distrito 12. O sea, nos damos cuenta de eso, de que Snow sigue obsesionado con Lucy Gray, pero también nos damos cuenta de por qué le tiene tanta tirria al Distrito 12. Y es que, o sea, no solamente fue Katniss la que trató de arruinar sus planes, y no solamente trató, sino que los arruinó. No solamente fue Katniss, sino que fue Haymitch, y anteriormente de eso fue Lucy Gray, todos del Distrito 12. Pero bueno, en Amanecer en la cosecha nos damos cuenta de que Snow sigue obsesionado con Lucy Gray gracias a una conversación que él tiene con el propio Haymitch. Y es que después de que Haymitch le haya aplaudido a Snow después del desvivimiento tan trágico de Luella McCoy, él lo manda a llamar, le dice a Plutarch, tráemelo, quiero hablar con ese chiquillo feo. Y es ahí cuando se da cuenta de que Haymitch trae ¿cómo se llama? Ya lo busqué. Am, recordemos que antes de que se fuera Haymitch a los Juegos del Hambre, Lucy Gray le da un símbolo del Distrito 12 que hizo Tam Amber, me parece, y es un pedernal, es un como tipo mechero, que es prácticamente el cosito que viene en la portada de Amanecer en la cosecha. Sí lo pueden ver, esa cosa que tiene el cinzajo y la serpiente, que tiene como flamitas ahí, esa cosa es un mechero. Pero el punto es que ese mechero, ese pedernal, tiene un grabado por la parte de adentro que le dice, no me acuerdo qué dice, dice algo así de amanecer sin cosecha, no recuerdo qué dice, pero el punto es que tiene las iniciales de Lucy Gray. Entonces, cuando Haymitch ya está ahí platicando con Snow, él le dice, ay, déjame ver tu símbolo, qué bonito, qué raro está. Y ya ve la inscripción que tiene ahí y se queda así como que, o sea, ¿qué tipo de personas tienen dos nombres en el Distrito 12? Y obviamente lo relaciona con Lucy Gray. Inmediatamente se acuerda de la bandada y de que son ellos los que tienen un nombre como normal, vamos a decirle, y el segundo nombre es un color. Entonces él se queda así como que, ¿cómo se llama? ¿Quién te lo dio? Y ya le empieza a decir nombres con L. Ajá, ajá. Y luego se queda así como que, ¿y cuál es el color? Es tal, empieza a decir nombres de colores en inglés que empiezan con la letra D, y hasta que Haymitch se queda así como que, ¿por qué sabes tantas cosas de la bandada? Y le dice, es Leonard Dove, obviamente, el nombre de su novia. Y Haymitch así de, pues déjame decirte algo acerca de las muchachas de la bandada. Y ya le empieza a decir un montón de cosas bien traumadas, bien tóxicas, que le dice de que no, yo sé qué tipo de mujeres son, yo sé que siempre están diciendo que te quieren, pero jamás te incluyen en sus planes. Y Haymitch así de...
Entonces, ay, o sea, me da mucha risa ese momento porque digo, ya pasaron muchísimos años. Ustedes dos, Lucy Gray y tú, Coriolanus Snow, ni siquiera estaban en una relación. Era, si acaso, una situationship. Y creo que ese es mi momento favorito del libro. Esa es mi cosa favorita que descubrimos en Amanecer en la cosecha, que Snow, a sus tantos años de edad, después de tantos años, 40 años después de que conoció a Lucy Gray, no la ha olvidado. Y también, o sea, tenemos otra información después, no sé si después o antes, pero sabemos, antes de que Haymitch se vaya a los Juegos del Hambre, sabemos que él no sabe quién va a ser su mentor, puesto que no hay nadie que haya sido vencedor del Distrito 12. Obviamente sabemos que sí los hay. Lucy Gray fue la primera, pero da la casualidad que nadie en el Distrito 12 sabe quién fue esa vencedora. Y yo creo que obviamente ese nadie sabe quién fue es también como que una mentira, porque sabemos que tanto Tam Amber como Claire Carmine como Leonard Dove muy probablemente saben que Lucy Gray ganó los Juegos del Hambre. Pero da la casualidad de que muy probablemente fue Snow el que se encargó de que toda esa información fuera borrada. Y me parece, si mal no recuerdo, que es hasta que Haymitch ya ganó los Juegos del Hambre que ve retransmisiones pasadas, más bien lo obligan casi casi a ver retransmisiones pasadas de los Juegos del Hambre, que él ve a esta chica, lo menciona, creo que la menciona, con su falda súper colorida y menciona que está cantando, pero él no sabe de qué distrito es esta chica, él no tiene ni idea de que esa Lucy Gray es la misma Lucy Gray que ganó los Juegos del Hambre número 10. Entonces, ya dense una idea de lo obsesionado que tiene que estar Snow con Lucy Gray para no solamente echarle pestes a Haymitch acerca de Leonard Dove, sino que también tuvo que borrar todos los rastros de Lucy Gray en el, en el pueblo de Panem. Y o sea, yo creo que también esto fue algo más estratégico. Yo pienso que él ya siendo el presidente, o sea, siendo como la máxima autoridad de Panem, como que no quería que la gente se enterara de que él tuvo algo que ver con esta chiquilla del Distrito 12, pero igual, no sé, o sea, siento que sí fue parte estrategia y parte no quiero saber nada más de ella. Pero bueno, ese fue mi top 10 de cosas que descubrimos en Amanecer en la cosecha acerca del lore de los Juegos del Hambre. Ustedes díganme, ¿se me fue alguna? ¿Recuerdan alguna otra cosa que a ustedes también les haya llamado la atención, que se les haya hecho interesante? Me encantaría leerlo en sus comentarios. Y díganme, ¿qué tal les parecen estos videos? Yo sé que me tardé muchísimo en hacer otro, pero la verdad es que he estado procrastinando mucho y no solo eso, sino que también estuve un montón de cosas que hacer en estos días. Pero sí, me encantaría leerlos en los comentarios. Díganme, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.